Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan en tu programa Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, le doy la más cordial bienvenida a tu programa donde siempre aprendemos algo nuevo y siempre estamos buscando soluciones hacia tus enfermedades o tu padecimiento. Esta tarde tenemos como siempre muy buenas noticias, que eso nos encanta que les estemos trayendo soluciones más que problemas, pero claro que es importante analizar el cómo y aprender en un momento dado cómo vamos a tener esta solución que esta tarde les vamos a presentar. Pues les quiero comentar que en la búsqueda del origen de las enfermedades que nos aquejan a todo ser humano, las ciencias biomédicas han estado muy metidas en investigar, pero también en descubrir la importancia que tiene nuestro microbioma intestinal. El microbioma intestinal se le domina a las bacterias que viven en nuestro intestino, que todos sabemos que existen, pero también incluido su material genético. Sin el microbioma intestinal no podríamos digerir ni extraer los nutrientes de los alimentos y lo más importante, tampoco podríamos elaborar o nuestro cuerpo podría elaborar los componentes químicos que requiere todos los órganos para su funcionamiento adecuado. Un microbioma intestinal equilibrado va a hacer que nuestro organismo funcione correcta y adecuadamente. De ahí la importancia de seguir hablando sobre este tema y también la solución que les estaremos presentando durante este programa y durante esta hora. Y como siempre me da muchísimo gusto recibir a nuestro buen amigo y además un gran especialista, y le doy la más cordial bienvenida al doctor Gustavo Orozco Aviña. Doctor, bienvenido nuevamente. Pues un placer estar en tu programa. Yo creo que tu público cada vez va a aprender más sobre el microbioma intestinal y cómo podemos mejorar nuestra salud en general a través de mejorar la salud intestinal. Definitivamente, y fíjate que es algo muy interesante. Muchísimas personas nos han llamado con el programa anterior, que por cierto, si no vieron el programa anterior, lo pueden ver en YouTube, en nuestro sitio, nomás pongan en la barra Acontecer Médico en YouTube, y ahí van a ver todos nuestros programas. Bueno, pues el programa anterior, tuvimos muchas dudas de mucha gente que hablaba, pero al mismo tiempo mucha esperanza porque es algo que pareciera que ha estado toda la vida, pero en silencio, y nadie se había preocupado en investigar para qué servía y qué tanto tenía injerencia en nuestro estado de salud. Y ahora con todo lo que hemos empezado a platicar de esas investigaciones, la verdad es que las personas están muy interesadas en mejorar su estado de salud y obviamente a través de la desintoxicación del organismo con probióticos, que ese es el tema de esta tarde, desintoxicación del organismo con probióticos. Y bueno, también me gustaría un poquito hablar de ti, doctor, porque creo que es importante. El doctor Gustavo Orozco, les comento que es un médico especialista en cardiología, es el presidente del Consejo Científico del Instituto de Investigación de la Inflamación, es el director médico de Microbiome Labs México. Tiene 20 años de experiencia en el manejo de pacientes, tanto con cardiopatías como en enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia aterogénica o inclusive el síndrome metabólico. Y en investigación ha sido investigador y en varios estudios clínicos acerca del síndrome metabólico y riesgo cardiovascular, la obesidad, la inflamación celular, ácidos grasos en esclerosis múltiple, Parkinson y enfermedad de Alzheimer. La verdad, pues muy completo, doctor, y un común denominador en tu trayectoria, que es la inflamación, ¿no? La inflamación celular. Y bueno, doctor, pues, ¿por qué no empezamos justamente a hablar de recapitular un poco de lo que es el microbioma intestinal? Yo ya dije un poquito, son las bacterias, pero ¿qué importancia y relevancia está teniendo ahora en el mundo lo que es el microbioma intestinal, doctor? Platícanos. Bueno, conocemos que el microbioma intestinal es tan importante porque el intestino es la puerta principal a la salud o a la enfermedad. Entonces estos microbios, que le llamamos en conjunto microbios porque son virus, bacterias y otros tipos de microbios, principalmente bacterias, viven en el intestino, principalmente en el intestino grueso donde no hay oxígeno, y la única forma que estas bacterias benéficas puedan ayudarnos es que sea a través de desinflamar las paredes del intestino, puesto que en el sistema intestinal vive el 90% del sistema inmunológico. Entonces es fundamental que estas bacterias que viven en el intestino sean en un balance donde haya mucho más bacterias benéficas que bacterias perjudiciales. El microbioma intestinal, como se conoce en general, debe tener un mosaico donde es como cuando tuvieras ciertos rehenes de bacterias malas, porque no sé, lo más lógico sería pues deme bacterias buenas y elimíneme las malas, pero
en medicina, como muchas cosas en la vida, no hay nada, algo totalmente malo o totalmente bueno. Entonces, ocupamos el balance. Este mosaico viven trillones de bacterias en nuestro intestino y algunas malas deben vivir allí, pero predominar las benéficas. Preguntándonos por qué deberían de vivir algunas bacterias malas. Bueno, el sistema inmunológico lo que hace es retener a estas bacterias y sus antígenos, que es la forma en que respondemos al sistema inmunológico, para poder reconocer qué elemento es extraño y qué elemento es propio o favorable. El microbioma intestinal ha estudiado durante mucho tiempo, pero ahora la genética de las bacterias, el estudio de la genética de las bacterias avanzó muchísimo. Hoy se sabe que viven mucho más cantidad de genes de bacterias en nuestro cuerpo que los genes propios. A la combinación de los genes de las bacterias con los genes de nosotros se le llama metagenoma. Se cree que es la parte más importante para que la célula funcione. Si no hay bacterias buenas en suficiente cantidad y en balance, en gran cantidad, porque debe haber muchísimas bacterias, no nomás una bacteria, sino un grupo de varias familias de bacterias benéficas viviendo en el intestino para desinflamar a las células. Sin desinflamación, todas las toxinas pasarán al cuerpo. Híjole, pues la verdad es que ahí está la entrada de todo esto. Coloquialmente, yo he escuchado mucho y que se ha hablado, curiosamente, de decir el famoso detox que dicen los americanos. Y aquí, es decir, las terapias de desintoxicación, desde por ejemplo, lo que son los lavados de colon, por ejemplo, inclusive laxantes, en fin, todo este tipo de situaciones donde va dirigido a la desintoxicación en teoría y que con eso mejore obviamente la inflamación y todo, pero en realidad entonces quiere decir que estaríamos hablando que están barriendo con la defensa primaria que tiene el organismo, que es justamente todo este paquete de microbios, bacterias, virus, lo que has comentado, ¿no? Sí, y las bacterias viven en el intestino delgado, intestino grueso, llamado colon, y viven descansando, amortiguando en un colchón que es una capa de moco muy grande. Y esa capa de moco muy grande la debe formar el intestino para que la bacteria se descanse en ella y ahí pueda colonizar. Colonizar significa que se reproducen entre ellas mismas. Correcto. Entonces, cuando usted adquiere un buen probiótico que alcance el colon, primero lo que va a hacer es desinflamar el intestino para que este mismo produzca moco y pueda reproducirse en esta capa. Cuando alguien hace lavados colónicos con toda la buena intención, o toma antibióticos en gran cantidad, o se hospitaliza, entre comillas, en un retiro donde no come nada de proteína, come puros jugos, agua o periodos de ayuno muy largos, o laxantes en gran cantidad, lo que hace es barrer con todas las bacterias buenas y malas y adelgazando la capa de moco, tan poquita que inclusive la absorción de los nutrientes regulares está disminuida. Sí, por supuesto. Y ahorita que comenta lo de los nutrientes, bueno, yo les comento que el microbioma intestinal se ha asociado también a comportamientos y enfermedades de alto riesgo. Esto precisamente porque ahí es la entrada de todos los nutrientes y todo lo que en determinado momento va a requerir el cuerpo, nuestro organismo, para elaborar todos los nutrientes benéficos y que van a hacer que funcionen correctamente y adecuadamente cada uno de nuestros órganos. El microbioma intestinal sano hace que realmente lo que nosotros comamos no solo nos va a beneficiar químicamente, sino que también genéticamente. De ahí es su nombre del microbioma intestinal. Algo también que es interesante es que, por ejemplo, mediadores químicos o los neurotransmisores como la serotonina, que oímos mucho que tiene un papel fundamental en cualquier cantidad de cuestiones emotivas, etcétera. Bueno, pues en el microbioma intestinal se elabora justamente el 90% de nuestro intestino. Tiene una parte fundamental y este es un ejemplo muy claro, doctor, de cómo en determinado momento, si hay una alimentación X, pero hay un microbioma que no está funcionando, obvio es que va a haber una repercusión enorme en una serie de enfermedades, ¿no? Hay 3 eventos que debemos recordar cuando uno tiene bacterias desfavorables y disminución de las bacterias buenas. Una es la inflamación intestinal, que se vuelve sistémica, que pasa a la circulación. Otro es el paso de toxinas de las propias bacterias o de otras sustancias tóxicas que vienen en el alimento, por ejemplo. Claro. Y esto sucede a través de algo que se llama síndrome de intestino permeable.
Perfecto, que eso me gustaría, doctor, que lo tratáramos en el siguiente bloque, si me permites. Claro. Y bueno, pues entonces, como verán, hoy estamos analizando por dónde entran las enfermedades a nuestro cuerpo. Bueno, pues a través de su intestino. Increíble, pero así es. Vamos al corte, regresamos, pero no tardamos absolutamente nada. Mega Sport Biotic es el primer probiótico de diseño que puede alcanzar el colon y el intestino delgado para reproducirse allí y sellar al intestino de su inflamación, evitando el síndrome de intestino permeable, que es el origen de toda enfermedad crónica, dado que el paso de toxinas de bacterias patógenas ocasiona una inflamación no solamente en el intestino, sino en todos los órganos y tejidos del cuerpo. Mega Sport Biotic contiene bacilos formadores de esporas que fueron diseñadas en un laboratorio y que fueron administradas a múltiples pacientes en diferentes estudios de investigación en el Reino Unido, los Estados Unidos y ahora en México. Si tú padeces alguna enfermedad crónica como diabetes mellitus tipo 2, obesidad o una enfermedad autoinmune como esclerosis múltiple, debes de consumir Mega Sport Biotic. En solo 3 meses puedes modificar tus bacterias intestinales, haciendo que la inflamación intestinal disminuya. Mega Sport Biotic contiene bacilos que forman esporas y que a su vez facilitan la formación de moco, haciendo que tu intestino esté protegido. Solamente 2 cápsulas al día y en 3 meses puedes modificar tus estudios de laboratorio, cambiar tu destino y, ¿por qué no?, mejorar tu estado de ánimo, puesto que el intestino es el origen de muchos neurotransmisores que son necesarios para la vida cotidiana. Te recomiendo ampliamente a Mega Sport Biotic como un producto para el bienestar y la salud. Hola, soy el Dr. Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes.